Hay mucha expectativa sobre el inicio de la vacunación para los menores de 3 a 11 años, pero también sabemos que el 50% de los argentinos ya completó el esquema de vacunación con las 2 dosis y esto hace que desciendan los contagios, desciendan las muertes y también las internaciones en terapia intensiva por casos de coronavirus. Para hablar de este tema recibimos a Mario Lozano, es virólogo molecular, ex rector de la Universidad de Quilmes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos Bienvenido, días. doctor. Estamos en un buen camino, pareciera, por lo menos por los datos, ¿no? Sí, estamos en una situación epidemiológica excelente, disminuyendo día a día y semana a semana la cantidad de casos diarios y también, por sobre todas las cosas, que es lo que más importa, los fallecimientos. Como vos resaltaste, tenemos ya menos de 100 fallecidos por día, muchísimo menos, ¿no? Es una situación en la que justamente nos permite pensar en estas aperturas que se están dando, que siempre son riesgosas en términos de que vamos a aumentar la probabilidad de los contagios, pero en estas condiciones, si no las abrimos en estas condiciones, ¿cuándo las vamos a abrir, no? Y es muy importante que se abran. Ahora, estamos todo el tiempo alertando sobre la posibilidad de la cepa Delta. Estamos como el paraguas ahí, viste que se va a alargar a llover, no se va a alargar a llover. ¿Puede darse realmente un rebrote? Digo, no bajemos los brazos, sigamos con todos los cuidados, sigamos con la vacunación, pero ¿realmente puede darse un rebrote para volver a hablar de 20.000, 30.000 casos? Es probable que no tantos, pero sí puede darse un rebrote. Lo que sucede en Argentina con la cepa Delta es lo mismo que ha sucedido en otros países, mucho más retrasado, porque Argentina tuvo una política exitosa de retrasar el ingreso de la cepa Delta, pero lo que pasó después del inicio de la circulación comunitaria es que 5 semanas más adelante, eso se vio reflejado en el último informe del consorcio País, que es el consorcio que hace el análisis genómico de la cantidad de cepas. La cepa Delta ya ocupa el 10% del total de las nuevas infecciones. Eso es lo que pasó en todos los países. 5 semanas más adelante, en los países donde Delta ingresó, se hizo mayoritaria y en algunos casos la única cepa que circulaba. Y en esas condiciones hubo un aumento de casos. Pero ese aumento de casos fue mucho más leve e incluso después de haber aumentado empezó a disminuir en aquellos países que mantuvieron los cuidados no farmacológicos, digamos, el uso de barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, todo eso que hemos aprendido, la ventilación en los espacios cerrados, lo que hemos aprendido con tanta dificultad durante este año y medio de pandemia. Cuando se volvieron a utilizar esas condiciones en los países europeos en particular, a pesar de que la cepa Delta es la única que circula, empezaron a disminuir los casos. Y por sobre todas las cosas, en los países que tenían una tasa de vacunación similar a la que tenía la Argentina cuando ingresó la cepa Delta, no hubo un aumento de muerte significativo. Ahora, podemos empezar a pensar que el virus va a seguir circulando, pero que no va a generar los casos graves que, bueno, tuvimos y las víctimas fatales que tuvimos precisamente por la vacunación. Sí, pero por sobre todas las cosas es importante resaltar que hay que seguir cuidándose. Estamos en una etapa en donde la pandemia no terminó, que obviamente la cepa Delta, al ser más contagiosa, va a aumentar un poco la circulación en algún momento. Si nos cuidamos, va a seguir siendo muy minoritaria la circulación, pero aún aumentando la circulación es probable que no aumenten los fallecimientos. De cualquier manera, hay que seguir protegiendo a quienes por alguna condición natural, alguna condición de salud que tengan, están más en riesgo de sufrir una enfermedad grave. Y Estás metiendo con el tema de la tercera dosis para quienes ya tienen... Bueno, por eso lo vamos a hablar en un ratito. Me interesaría que vos me des un panorama, porque hay una regla de 3 simple, ¿no? El bicho busca un huésped todo el tiempo. Si tenemos ya el 50% de la población vacunada y casi más del 70% de la población con al menos una dosis, ¿dónde va a ir? A los pibes y las pibas, que son los que no tienen vacunación. Exacto. Por eso me parece importante resaltar, recién contábamos la cantidad de turnos, ¿no? que están más de llegando. 300.000. Claro, que sean ellos ahora el foco de la vacunación, ¿no? Sí, sí, y es muy importante esta etapa que estamos iniciando de poder vacunar a los menores y las menores de edad, a los niños, niñas y adolescentes, porque eso nos va a permitir llegar a la tan mentada inmunidad de rebaño. Esa inmunidad de rebaño,
el porcentaje de población que necesitas vacunar depende mucho de la contagiosidad del virus. Con esta variante más contagiosa, que es la cepa Delta, es probable que con un 75% de la población vacunada alcancemos esa inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir esto? Que, como vos decís, al bicho lo transportamos seres humanos. Claro. ¿Y dónde se transmite? A una persona susceptible, a una persona que no está protegida. Donde no rebote o donde no encuentre, menos resistencia, ¿no? Si no encuentra caminos, si son pocas las personas susceptibles, por más que ingrese el virus en una persona que venga del exterior o que llegue por algún lugar, se haya contagiado, no va a encontrar fácilmente una persona donde transmitirse. Y aun cuando encuentre una persona, de ahí también le va a costar todavía más pasar a otras. Y entonces lo que no vamos a tener son brotes. Y al no haber brotes no va a haber problema en el sistema de salud, o sea, no va a haber saturación en el sistema de salud y no va a haber fallecimientos en importancia, ¿no? Mario, hay que insistir con la confianza en la vacuna, la seguridad, digo, porque está abierta la inscripción en la ciudad de Buenos Aires para los menores de 3 a 11 años. Ocurre lo mismo en la provincia de Buenos Aires, donde empezaron a llegar los turnos. Digo, sobre todo porque hubo este entredicho con la Sociedad Argentina de Pediatría, es una discusión que está saldada. Sí, quiero decir una cosa ahí. Me resultó lamentable la posición de la Sociedad Argentina de Pediatría. Se enrareció la situación. La verdad, ¿no? es que médicos, porque uno puede debatir cualquier cosa, pero médicos que forman parte de una sociedad profesional, pongan en duda, porque ni siquiera tuvieron el valor para decir que no servía, ¿no? Pongan en duda, de la manera que lo hicieron, a la decisión de la ANMAT de utilizar una vacuna segura para niños y niñas. Es como que no sé qué van a hacer con todas las cosas que hacen esos médicos. Los médicos recetan tratamientos, medicamentos continuamente. ¿Por qué lo hacen? Porque la ANMAT lo aprobó. Nos quedamos sin tiempo, Mario, pero quiero, que en una línea que me digas, el año que viene, ¿todos nos vamos a tener que vacunar o prevés que los grupos de riesgo nada más van a necesitar un refuerzo? Es muy probable que los grupos de riesgo necesiten un refuerzo, pero de ser necesaria una tercera dosis, se va a aplicar a toda la población probablemente. Muy bien. Gracias, Mario. Gracias.